Cuando Cáncer no perdona ni olvida, se activa una fuerza ancestral que proviene de lo más profundo del océano emocional. Este signo, regido por la luna, carga con la memoria emocional del zodiaco. Cada palabra dicha, cada gesto recibido, cada traición sufrida, queda grabada como marcas indelebles en las paredes de su alma. Y aunque su naturaleza es protectora, maternal y comprensiva, hay límites que, una vez cruzados, despiertan una versión de Cáncer que no todos conocen ni están preparados para enfrentar. Cáncer es agua, pero no cualquier agua. Es la marea que sube silenciosamente hasta inundarlo todo, es la ola que parece tranquila pero arrastra en su profundidad recuerdos, heridas y emociones tan intensas que pueden devorar incluso al que las provocó. Cuando Cáncer se siente herido, no grita, no estalla de inmediato. Observa, guarda, procesa. Se retira a su caparazón, no por cobardía, sino porque sabe que necesita ese espacio para que su corazón, en su fragilidad poderosa, decida si aquello que le hicieron merece la redención o el exilio definitivo. Pero cuando el perdón no llega, cuando la herida ha calado hasta la médula y ni el tiempo ni la distancia han logrado suavizar el dolor, entonces Cáncer se transforma. Deja de ser el refugio cálido para convertirse en la fortaleza inexpugnable. Se vuelve selectivo, cortante, y su silencio puede ser más desgarrador que 1000 gritos. Porque si Cáncer deja de mirar con ternura, si sus ojos ya no brillan al verte, si su voz ya no busca consolarte, es porque ha decidido cerrar la puerta, no solo a ti, sino a todo lo que representaste en su vida. No se trata de rencor por puro ego, sino de dignidad emocional. Cáncer da mucho. Da más de lo que muestra. Se entrega sin reservas cuando siente que hay reciprocidad. Pero si percibe engaño, manipulación o desprecio, no olvida. No puede. Porque en su mundo, lo emocional es sagrado. Quien juega con eso no solo lo traiciona, lo profana. Y el alma de Cáncer no permite que lo profanado regrese con facilidad. Cuando Cáncer no perdona ni olvida, lo hace desde una memoria emocional casi mágica, capaz de volver a sentir con exactitud el momento en que fue herido. Y aunque lo vea sonreír, y aunque parezca que ha seguido adelante, si no ha perdonado, no lo ha hecho. Y si no ha olvidado, el recuerdo sigue vivo como una cicatriz que no supura, pero arde con la sola mención del nombre que la causó. Este signo es como la luna que lo rige, puede mostrarse lleno, brillante y espléndido, pero también puede ocultarse por completo y desaparecer de tu cielo sin previo aviso. Cuando Cáncer corta, lo hace sin espectáculo, sin necesidad de venganza escandalosa. Lo hace en silencio, con una fuerza ancestral que brota desde el fondo del alma, esa alma antigua que ha amado con toda su capacidad y que, por eso mismo, cuando deja de amar, también lo hace con total convicción. No esperes un segundo intento si has traicionado su confianza en lo más profundo. Cáncer puede darte una segunda oportunidad, pero si esa también la desperdicias, lo habrás perdido para siempre. Y no importa cuánto supliques, cuánto llores o cuánto te arrepientas, si su corazón ya ha dictado sentencia, ni las mareas más poderosas podrán revertir su decisión. Hay una lección épica en la forma en que Cáncer cierra ciclos, lo hace desde la dignidad de quien sabe que amó profundamente, pero también desde la sabiduría de quien comprende que no puede permitir que el dolor sea su hogar permanente. Se va para sanar, no para herir. Se aleja para recordar quién es, no para castigarte. Y en ese proceso, se vuelve invulnerable, inalcanzable, inamovible. Cuando Cáncer no perdona ni olvida, se convierte en guardián de su propia alma. Eleva sus muros no por frialdad, sino por protección. Ya no es la madre del zodiaco, es la guerrera silenciosa que aprendió que incluso el amor más puro necesita límites. Porque el corazón de Cáncer no es un juego, es un templo. Y cuando lo profanas, lo pierdes. No por capricho, sino por justicia emocional. Y aunque su amor fue luna llena, su adiós puede ser eclipse total. Cuando Cáncer no perdona ni olvida, no solo actúa por instinto emocional, sino que canaliza la sabiduría lunar de generaciones enteras. Este signo no es simplemente un reflejo de sentimientos pasajeros, es un archivo viviente de emociones ancestrales, un testigo sagrado de todo lo que ha sido amado, herido y transformado. El rencor que puede llegar a sentir no es superficial ni banal, es la expresión profunda de una lealtad traicionada, de una promesa rota, de una herida que tocó el alma con tal fuerza que incluso la ternura quedó eclipsada. El universo interior de Cáncer es vasto, lleno de memorias simbólicas que no todos pueden comprender. Cuando guarda dolor, lo hace con la misma devoción con la que guarda el amor.
Es capaz de construir santuarios internos para sus emociones, y si una herida fue demasiado intensa, esa emoción no se marchita, se convierte en una reliquia sagrada que permanece. Desde afuera, muchos no entenderán la intensidad de su silencio, pero dentro de su corazón ocurre una revolución emocional tan poderosa como las mareas que controla la luna. Este signo vive los procesos emocionales con una profundidad casi chamánica. No olvida porque su alma trabaja con símbolos, con significados, con ciclos. Y a veces, hay dolores que no cierran porque representan más que una simple experiencia, representan una iniciación, un despertar, una ruptura definitiva con una parte de sí que ya no regresará. Cuando Cáncer no perdona, no se trata solamente de castigar al otro, sino de proteger un territorio interno que ha sido violentado, profanado o deshonrado. Su instinto es el del guardián que custodia lo sagrado, el del centinela que no permitirá que se repita el daño. Existe una épica silenciosa en la forma en que este signo corta lazos. No necesita el estruendo de una confrontación para manifestar su desapego. Le basta con cerrar las puertas del alma, y cuando eso ocurre, no hay llave en el mundo que vuelva a abrirlas. Porque lo que muchos no comprenden es que Cáncer no solo cierra emocionalmente, sino que también corta los lazos energéticos, limpia su campo interno y se transforma en un espacio sellado donde ya no cabe el eco de quien le falló. Y sin embargo, incluso en ese cierre definitivo, hay nobleza. Cáncer no destruye al otro, no busca venganza explícita. Solo se retira. Y ese retiro es definitivo. El vacío que deja no es accidental. Es un mensaje. Es el eco de lo que fue y ya no será. Es la enseñanza de que quien ama con pureza también sabe poner fin con firmeza. Porque amar no significa tolerar lo intolerable. Amar, para Cáncer, es darlo todo, pero también saber cuándo ese todo ha sido despreciado. A nivel astrológico, Cáncer pertenece a la cruz cardinal, lo que significa que, aunque muchos lo vean solo como un ser emocional, también posee una voluntad férrea cuando se trata de iniciar y sostener una decisión. Cuando decide no perdonar ni olvidar, esa decisión es una determinación vital. Lo hace con el mismo poder con el que protege a quienes ama. Lo hace con el poder del inicio que no se detiene, con la fuerza de una corriente que cambia su cauce para no volver jamás al mismo río. Su regente, la luna, no solo rige el hogar, la maternidad y la nostalgia, también gobierna el subconsciente, los ciclos de transformación interna, los patrones ancestrales. Cuando Cáncer corta, activa todos estos elementos y entra en una especie de retiro emocional donde se reconstruye en silencio. Esa reconstrucción no es débil ni pasiva, es poderosa, alquímica, capaz de llevarlo de la herida más profunda al renacimiento más luminoso. Porque cuando decide no perdonar, también decide no ser víctima. Renuncia al papel de quien espera algo del otro, y en su lugar, se convierte en su propio refugio. En ese nuevo estado, Cáncer se convierte en un símbolo viviente de autovaloración emocional. Deja de mirar hacia atrás y empieza a construir nuevas paredes, nuevos caminos, nuevas formas de amar sin necesidad de repetir el dolor. Quienes lo subestimaron alguna vez quedan perplejos al ver que no solo sigue adelante, sino que lo hace con más fuerza, con más luz, con una convicción serena que nace de haber transitado el abismo y haber salido entero. Este signo enseña, con su forma de no perdonar, una lección de límites sagrados. Su ejemplo es un recordatorio para todos de que no se debe jugar con el corazón de quien ama sin condiciones. Que la ternura también necesita protección. Que la sensibilidad no es sinónimo de debilidad, sino de una fuerza profunda, misteriosa y resiliente que cuando se activa, puede transformar incluso la más devastadora de las heridas en una fuente de poder interno. Así es Cáncer cuando no perdona ni olvida, un guerrero emocional, una fortaleza lunar, un corazón sabio que ha decidido preservar su esencia. Y aunque parezca que en su camino deja atrás personas, lo que realmente deja atrás son historias que no supieron honrarlo. Porque al final, Cáncer no necesita venganza, su mayor victoria es la paz que encuentra en su soledad elegida, en su santuario emocional, en su renacer silencioso, pero imparable. Cuando Cáncer no perdona ni olvida, se activa una dimensión del alma que habita más allá del tiempo lineal. Su recuerdo no está limitado a la mente, sino que vive en el cuerpo, en las células, en las aguas internas que este signo representa. Cáncer no rememora desde la lógica, lo hace desde la vivencia íntegra, como si cada emoción pudiera volver a respirarse con la misma intensidad del primer día. Por eso, cuando una herida ha sido profunda, no es simplemente un recuerdo, es una marca energética que transforma su modo de habitar el mundo.
Lo que pocos comprenden es que Cáncer vive en constante comunicación con su linaje. Su conexión con las raíces no es simbólica, es real, potente, espiritual. Cuando es traicionado o herido, no lo vive solo por él o ella mismo, sino también como si esa herida tocara la memoria de todas las veces que el alma fue vulnerada a lo largo de generaciones. Cáncer lleva en su pecho el eco de las madres, de los padres, de los ancestros que también confiaron y fueron traicionados. Por eso, su dolor puede ser tan profundo, no es solo suyo, es colectivo, es heredado, es una emoción cósmica que se reaviva con una sola acción injusta. Cuando no perdona, no se trata simplemente de guardar rencor. Es una forma de establecer un límite entre lo que permite y lo que jamás volverá a permitir. Es una decisión que nace desde el fondo de su ser lunar, desde el trono silencioso de su corazón que, cuando se endurece, se vuelve de piedra sagrada. En ese estado, Cáncer no solo corta con el otro, corta con una versión de sí mismo que fue vulnerada. Abandona la ingenuidad, renuncia a la ilusión, y se viste con la armadura emocional que solo quienes han amado sin medida pueden forjar después de la desilusión. Astrológicamente, su regencia lunar lo vincula con los ritmos biológicos, con los ciclos ocultos de la vida. Cáncer no reacciona como otros signos porque está en sintonía con los pulsos invisibles del alma humana. Es capaz de sentir las intenciones antes que las palabras. Puede percibir falsedad disfrazada de afecto. Su intuición es oracular. Por eso, cuando decide no perdonar, no lo hace por impulso. Lo hace porque algo muy profundo le ha confirmado que ya no hay retorno. Su intuición ha dictado un veredicto silencioso e irrevocable. Cuando corta, no deja grietas abiertas. No cierra con palabras vacías ni con gestos ambiguos. Cierra con la contundencia de quien ha sido quebrado, pero no vencido. De quien ha llorado en silencio, pero ha resurgido con una voluntad renovada. Cáncer, en ese punto, se vuelve un ser que no necesita explicar su decisión. No necesita que entiendan su dolor, porque su evolución ha sido tan interna, tan sagrada, que no busca validación ni comprensión externa. Solo busca paz. Y en esa búsqueda de paz, encuentra una nueva versión de sí. Ya no la versión que idealizaba, que toleraba, que se sacrificaba en nombre del amor. Ahora es la versión que elige, que selecciona, que cuida su mundo interno como un jardín sagrado al que no cualquiera tiene acceso. Ya no es el refugio para todos, sino un templo reservado para quienes sepan honrarlo. Lo que sigue a esa transformación es un viaje épico. Cáncer se convierte en alquimista emocional. Con sus heridas crea arte, poesía, sabiduría. Su capacidad para nutrir no desaparece, se redefine. Ya no alimenta vínculos tóxicos, ya no se entrega a lo que drena su energía. Aprende a darse a sí mismo el cuidado que antes regalaba sin medida. Aprende a contener su nostalgia, a mirar hacia adelante sin que el pasado lo encadene. Su memoria ya no es un ancla, es una brújula. Y aunque no olvida, ahora recuerda desde la dignidad, no desde el dolor. Esta nueva fase de Cáncer es majestuosa. Ya no es la luna vulnerable que se esconde con la marea baja. Es la luna llena que ilumina los rincones más oscuros del alma. Su sensibilidad sigue intacta, pero ahora es afilada, sabia, selectiva. Ya no se entrega al primero que toca su puerta emocional. Ahora observa. Discierne. Reconoce. Y cuando elige abrir su corazón nuevamente, lo hace desde la plenitud, no desde la necesidad. En este renacer, Cáncer también enseña. Su presencia se vuelve guía para otros corazones heridos. Su proceso se transforma en espejo para quienes aún no han aprendido a soltar desde el amor propio. Porque Cáncer no guarda rencor eterno, guarda memoria. Y esa memoria, bien canalizada, se convierte en poder. Poder para decidir. Poder para reconstruirse. Poder para crear una vida donde el respeto por sí mismo sea innegociable. Al final, Cáncer que no perdona ni olvida no es símbolo de debilidad, sino de evolución. Es la imagen de un alma que supo amar, que supo caer, que supo doler, y que aún así eligió levantarse con más luz que antes. Es el testimonio viviente de que la sensibilidad no necesita blindaje si está protegida por el fuego de la conciencia. Es la expresión del amor que ya no necesita salvar a nadie, porque ha aprendido a salvarse a sí mismo. Y esa es, quizá, la forma más épica de sanar. Cuando Cáncer no perdona ni olvida,
no solo se trata de un cierre emocional, sino de una reafirmación de su identidad más profunda. Este signo, tan vinculado al hogar, a las raíces, a los vínculos que construyen el sentido de pertenencia, experimenta cada traición como una fractura en los cimientos de su existencia. No es simplemente que alguien le haya fallado, es que ese alguien ha vulnerado el terreno sagrado donde se asentaba su confianza. Y cuando eso ocurre, no hay marcha atrás, porque para Cáncer la confianza no es un puente que se reconstruye con disculpas, es un templo que, una vez profanado, no vuelve a abrir sus puertas. La fuerza de Cáncer no reside en la confrontación abierta ni en la reacción impulsiva. Su poder es más silencioso, más profundo, más difícil de descifrar. Es la capacidad de sostenerse entero incluso cuando todo dentro de sí se está desmoronando. Es la dignidad con la que se aleja sin necesidad de explicar su dolor. Su dolor habla por sí solo, y lo hace en un idioma que solo las almas sensibles comprenden. Cáncer no busca castigo para el otro, porque su sabiduría emocional le muestra que el verdadero ajuste de cuentas viene con el tiempo, con la vida misma, con la ley sutil de causa y efecto que el universo nunca deja de cumplir. Desde lo astrológico, el agua de Cáncer no es como la de Piscis, que disuelve sin forma, ni como la de Escorpio, que penetra con intensidad visceral. El agua canceriana es protectora, envolvente, maternal. Pero también puede volverse inhóspita, impenetrable, como las profundidades del océano donde no llega la luz. Cuando deja de perdonar, se repliega a esos abismos internos donde solo accede quien ha sabido cuidar su alma. El resto queda fuera, en la orilla, sin posibilidad de reingreso. Cáncer es también un signo cardinal, lo que le da la capacidad de iniciar procesos, de tomar decisiones que marcarán un antes y un después. Aunque muchas veces se le perciba como emocionalmente pasivo, cuando da el paso de cerrar un capítulo, lo hace con una fuerza interna que no necesita escándalo ni confrontación directa. Simplemente decide, y su decisión se vuelve irreversible. Esa aparente pasividad es en realidad firmeza silenciosa. Es la firmeza de quien ha aprendido a no exponerse más al daño, de quien ha comprendido que el amor no debe doler, y que el perdón forzado no sana, solo prolonga el sufrimiento. En ese camino de no olvidar, Cáncer transforma la herida en lección. Aprende a leerse a sí mismo de otra manera. Descubre sus propios límites, reconoce sus propios errores, pero no para hundirse en la culpa, sino para emerger más sabio, más claro, más íntegro. Este signo tiene la capacidad única de integrar el dolor como parte de su crecimiento. No niega lo que sintió, no minimiza lo que vivió. Honra cada emoción, incluso las más oscuras. Y al honrarlas, las trasciende. Hay una épica profunda en la forma en que Cáncer se reconstruye. Ya no lo hace buscando salvar a los demás, sino entendiendo que la salvación verdadera comienza por uno mismo. Redescubre su poder en la soledad, en el silencio, en las noches donde solo la luna lo acompaña. En ese espacio de introspección sagrada, Cáncer encuentra su fuerza más auténtica. Y cuando vuelve al mundo, ya no lo hace como la figura dependiente del amor ajeno, sino como un ser completo, que ama desde la elección y no desde la necesidad. Este signo también está conectado con la memoria colectiva. En su forma de no olvidar, hay una misión mayor: preservar las verdades del alma. Donde otros pasan la página sin procesar, Cáncer se detiene, contempla, siente. Y al hacerlo, honra no solo su dolor, sino el de todos los que alguna vez fueron callados, ignorados o traicionados. Su memoria no es rencorosa, es testigo. Guarda las historias para que no se repitan, guarda las emociones para que no se banalicen, guarda las cicatrices para que sean advertencia y legado. Cuando se eleva desde el dolor, Cáncer se vuelve guía emocional. Se convierte en un faro para otros que aún están perdidos en sus tormentas internas. Su experiencia le permite abrazar sin juicio, acompañar sin invadir, inspirar sin imponer. Su historia no es solo suya, se vuelve medicina para los demás. Y esa capacidad de transmutar la herida en sabiduría lo convierte en un alma profundamente poderosa. Al no perdonar ni olvidar, Cáncer también redefine la idea de justicia emocional. En un mundo donde muchas veces se exige perdón sin arrepentimiento, donde se espera que el amor excuse cualquier acto, este signo se planta como una fuerza que dice basta. Que exige coherencia. Que recuerda que el amor verdadero también pone límites. Y que quien no respeta esos límites no merece acceso a su mundo interno. Así, Cáncer se eleva. No desde la revancha, sino desde la claridad. No desde la frialdad,
sino desde el respeto por su historia. No desde la culpa, sino desde la redención íntima. Cada paso que da después de una herida es un acto de coraje, cada silencio es una declaración de soberanía emocional, cada recuerdo que conserva es una llama que lo mantiene conectado a su esencia. Y en ese andar, se convierte en símbolo de una verdad poderosa, que perdonar no siempre es necesario para sanar, y que olvidar no siempre es señal de evolución. A veces, la verdadera sanación es recordar con dignidad, mantener viva la memoria de lo que se aprendió, y caminar con el pecho abierto hacia un destino donde el alma ya no se entrega por inercia, sino con propósito, con fuerza, con la certeza de que el corazón que ha sufrido y se ha sanado es indestructible. Cuando Cáncer no perdona ni olvida, encarna el arquetipo del guardián del alma, aquel que ha atravesado la vulnerabilidad más cruda y ha aprendido a transformarla en fortaleza. En ese estado, deja atrás el papel del ser nutriente y protector hacia los demás para convertirse en protector de sí mismo, de sus propios límites, de su historia, de su energía vital. Se vuelve custodio de una verdad emocional que no acepta ser minimizada, relativizada ni puesta en duda. La herida lo ha enseñado a ser más que piel blanda y corazón abierto, ahora es coraza firme, mirada penetrante y silencio elocuente. Desde una mirada astrológica profunda, hay que comprender que Cáncer está conectado no solo con la familia biológica, sino también con la familia emocional que elige. Cuando alguien daña esa red, cuando rompe ese círculo de confianza, está atacando algo más que un vínculo, está atentando contra un sentido existencial. Por eso, el dolor no se olvida. Porque no fue solo una decepción, fue una quiebra en la estructura misma del universo íntimo de Cáncer, una grieta en la arquitectura emocional que tanto tiempo le costó construir. El signo de Cáncer, siendo regido por la luna, está atado a los ciclos, y esos ciclos no siempre son predecibles ni lineales. A veces el recuerdo regresa con la misma intensidad que cuando ocurrió el hecho. A veces, el pasado parece revivir en un instante, como una marea que vuelve sin ser llamada. Esta capacidad para revivir el ayer no es una debilidad, es un don que, bien entendido, le permite a Cáncer integrar cada experiencia en su sabiduría vital. Y cuando el dolor es grande, ese don se convierte en una brújula para no repetir patrones, para no abrirle la puerta a quien ya cruzó la línea del respeto. Cáncer es también un signo de profunda lealtad. Cuando no perdona ni olvida, no es por ego o venganza, sino porque ha sido leal incluso a costa de sí mismo, y descubrir que esa lealtad no fue correspondida puede despertar un despertar feroz, una metamorfosis silenciosa e implacable. En ese tránsito, Cáncer se reconfigura. Se despoja de la necesidad de ser aceptado, y en su lugar, adopta la fuerza de quien ya no pide, de quien ya no ruega, de quien ya no espera. Su sensibilidad se convierte en claridad. Su apego se transforma en discernimiento. Su dolor deviene en sabiduría. Este signo posee un vínculo sagrado con el inconsciente colectivo. Es el recipiente emocional del zodiaco, el que guarda memorias que no son solo suyas, sino de generaciones enteras. En su negativa a perdonar, puede estar también liberando a sus ancestros de cadenas que se han repetido una y otra vez. Puede estar diciendo hasta aquí, no solo por él o por ella, sino por todas las veces que el amor fue confundido con sacrificio, que el cariño fue manipulado, que la entrega fue pisoteada. Cáncer, en su aparente silencio, corta patrones ancestrales con una sola decisión. Existe también en Cáncer una dignidad visceral, una nobleza profunda que no se grita pero que se impone. Su forma de retirarse del vínculo, de no volver a mirar atrás, no es desprecio, es respeto por sí mismo. Es la comprensión de que el alma necesita coherencia, y que no se puede florecer en un terreno donde no hay agua limpia ni cuidado sincero. Se aleja sin gritar, sin vengarse, pero su ausencia se vuelve una enseñanza. El espacio que deja es un recordatorio de lo que pudo ser y no fue. Y para quien lo perdió, ese vacío se vuelve un espejo difícil de mirar. Cuando no perdona, Cáncer no se detiene emocionalmente, transita. Y en ese tránsito, se convierte en alquimista de su propia energía. Transforma el dolor en arte, la decepción en profundidad, el silencio en presencia luminosa. Redirige toda esa intensidad hacia sí mismo y se convierte en su mayor fuente de contención. Lo que antes entregaba sin límites ahora lo guarda con cuidado. Su amor ya no es río desbordado, es manantial protegido. Y quien desee beber de él, deberá demostrar merecimiento. Este signo, muchas veces encasillado en la debilidad emocional, en realidad encierra una fuerza ancestral que solo se activa cuando es absolutamente necesario. Cuando Cáncer llega al punto de no retorno,
se eleva como un símbolo de resiliencia, de renacimiento, de poder emocional autoengendrado. Es capaz de reconstruir su hogar interior desde las ruinas, de volver a amar sin permitir que el pasado lo contamine, de volver a confiar sin borrar lo aprendido. En su rechazo al olvido fácil, Cáncer honra el aprendizaje. Porque olvidar sin integrar es como cerrar los ojos ante la herida, no la ves, pero sigue sangrando. En cambio, al recordar con conciencia, al no perdonar cuando el alma lo dicta, se da a sí mismo el espacio para sanar sin falsedades, sin máscaras, sin presiones externas. Ese proceso, aunque solitario y profundo, le otorga una claridad que muy pocos alcanzan. Ya no se deja llevar por promesas vacías ni por gestos efímeros. Ahora siente más allá de las palabras. Ahora intuye con una precisión que raya en lo profético. El Cáncer que no perdona ni olvida no se convierte en un ser amargado, sino en un guardián del alma que ha descubierto que no todo merece segundas oportunidades. Su vida después de esa decisión es más auténtica, más serena, más poderosa. Ya no necesita demostrar nada a nadie. Su sola presencia, firme y amorosa consigo misma, habla más fuerte que cualquier confrontación. Así, el Cáncer que ha aprendido a no perdonar lo imperdonable se convierte en símbolo viviente de evolución emocional. Ha sobrevivido a la tormenta. Ha llorado en silencio. Ha sentido su mundo derrumbarse. Pero también ha renacido, no como era antes, sino como una versión más sabia, más consciente, más luminosa de sí. Una versión que ya no se entrega sin mirar, que ya no se calla lo que duele, que ya no se queda donde su alma no respira. Esa es la verdadera épica de Cáncer, la de quien amó con pureza, fue herido con profundidad y decidió no olvidar para no volver a caer en el mismo abismo. La de quien transformó el dolor en conciencia y desde ahí, camina erguido hacia una vida donde el amor comienza por uno mismo y se expande solo hacia donde es bien recibido, bien cuidado, bien merecido. En la carta astral, Cáncer representa mucho más que la emoción, es la matriz arquetípica desde donde nace la vida emocional del ser humano. Cuando este signo no perdona ni olvida, está haciendo un acto supremo de resguardo sagrado, porque en su interior no habita solo un corazón que late con ternura, sino también una conciencia ancestral que conoce el valor del alma cuando ha sido entregada con pureza. Su negativa no es un capricho ni una emoción pasajera, es la manifestación de un poder lunar que ha entendido que ciertos vínculos, cuando traicionan la esencia, no merecen volver a tocar su santuario interno. Desde una mirada más profunda del zodiaco, Cáncer está vinculado con la cuarta casa, el lugar que rige el origen, el hogar, la seguridad, el útero emocional de la existencia. Cuando alguien hiere a Cáncer, no hiere solo una relación, desequilibra esa estructura íntima que le da sentido a su mundo. Por eso, cuando decide no perdonar, está reordenando ese universo interno desde un nuevo lugar, desde una posición en la que ha tenido que reinventar su raíz, reconectarse con su núcleo, reescribir el guión de su propia seguridad. En la alquimia interna de Cáncer, cuando el dolor toca fondo y no hay vuelta atrás, se activa una fuerza regenerativa que no busca venganza ni revancha, sino purificación. Es un proceso lento, como la erosión del mar sobre la roca, pero igual de poderoso. La aparente suavidad con la que Cáncer se mueve no debe confundirse con debilidad. Es una suavidad consciente, la de quien ha elegido el amor hacia sí mismo por encima de la compulsión a salvar a quien ya lo ha hundido. En ese gesto hay una enseñanza silenciosa, una autoridad emocional que no necesita imponerse, porque simplemente irradia verdad. El instinto protector de Cáncer, que suele volcarse hacia el exterior, en estos casos se vuelve hacia adentro. Ya no cuida al otro, se cuida a sí. Ya no se desvive por mantener la paz en el vínculo, cultiva la paz en su interior, aun si eso implica cortar lazos. Esta inversión de energía representa un momento cumbre en su evolución zodiacal, porque implica madurez, sabiduría y determinación. El cangrejo ya no arrastra a nadie en sus pinzas. Ahora construye su refugio en lo alto, donde solo llegan aquellos que conocen el lenguaje sutil de la honestidad emocional. En el terreno de las emociones, Cáncer es uno de los signos con mayor capacidad de recordar detalles, gestos, miradas, silencios. Su memoria emocional es vasta y precisa, no por masoquismo, sino porque está al servicio de la verdad interna. Esta capacidad lo convierte en un guardián del alma. Cuando no olvida, no está atado al pasado, está honrando la verdad de lo que vivió. No niega, no se engaña, no pinta con colores suaves lo que fue oscuro. Y ese acto de honestidad emocional es profundamente liberador. Porque solo cuando se reconoce lo que dolió con claridad, se puede avanzar con conciencia.
El símbolo del cangrejo, con su caparazón firme y su andar lateral, es un mapa de cómo Cáncer navega sus procesos. Puede parecer que se aleja sin rumbo o que rodea el conflicto sin enfrentarlo, pero en realidad se está reposicionando desde otro ángulo, encontrando una vía segura para seguir sin volver a exponerse. Su estrategia no es de evasión, es de sabiduría. En su desplazamiento emocional hay un cálculo preciso que le permite evitar repetir errores, reconstruirse lejos del caos, reinventarse sin hacer ruido. Cuando se activa su lado más elevado, Cáncer no se cierra por temor, sino por claridad. El dolor que no se olvida se convierte en un límite inquebrantable. No para crear muros que lo aíslen, sino para formar estructuras internas que le permitan crecer sin depender del juicio ajeno. Ya no necesita que el otro entienda por qué no lo perdona. No busca validación. Su decisión es ley dentro de sí. Y esa ley está escrita con la tinta indeleble de la dignidad. En el viaje heroico del alma zodiacal, Cáncer ocupa el rol del guardián de la compasión, pero también del karma emocional. Cuando no perdona, está siendo fiel a la coherencia de su corazón. No se deja arrastrar por discursos vacíos ni promesas rotas. Ha sentido el frío del abandono, el fuego de la traición, el abismo de la incomprensión, y ha salido de ahí no para volver a repetirlo, sino para convertirse en un faro para quienes aún no se han atrevido a decir basta. Ese basta no es resentimiento, es redención. Es una afirmación de su valía, una consagración de su renacimiento. El retorno de Saturno o los tránsitos intensos de Plutón suelen dejar marcas profundas en los Cáncer, y es en esos momentos donde su decisión de no olvidar se vuelve aún más firme. Porque ha atravesado pruebas de fuego emocional, porque ha confrontado su sombra, porque ha visto quién estuvo cuando todo se derrumbaba y quién soltó su mano. Y en ese recuento silencioso de gestos verdaderos y ausencias dolorosas, decide con el alma. No perdona a quien no supo cuidar su luz cuando más lo necesitaba. No olvida a quien hizo de su confianza un campo de batalla. Porque ha entendido que el amor no se demuestra con palabras, sino con presencia, con actos, con cuidado. En su estado más elevado, Cáncer se convierte en un símbolo de integridad emocional. Ha dejado de ser el salvavidas de los demás y se ha convertido en arquitecto de su propia salvación. Ya no llora en silencio esperando comprensión. Ahora se levanta con la cabeza en alto sabiendo que su historia es sagrada, que sus emociones son legítimas, que su memoria es un legado que lo protege de volver a entregar su alma a quien no la merece. Así, el Cáncer que no perdona ni olvida no es un ser roto, sino uno completo. Porque se ha elegido. Porque ha sabido decir no. Porque ha sabido guardar para sí el amor que antes regalaba sin medida. Y en ese acto, ha iniciado una revolución interna, una epopeya de renacimiento que lo lleva a ocupar su lugar en el mundo con la fuerza tranquila de quien conoce su valor. Ese Cáncer ya no necesita defenderse. Ya no necesita explicarse. Solo necesita ser. Y en ese ser, habita todo su poder. En la vastedad del zodiaco, donde cada signo porta un arquetipo sagrado, Cáncer representa la fuerza de lo invisible, el poder de lo silencioso, la invocación constante del alma en sus estados más puros y profundos. Cuando Cáncer no perdona ni olvida, activa uno de los misterios más incomprendidos del universo emocional, la memoria del agua. Porque el agua, elemento que lo rige, es capaz de guardar la historia de cada vibración, de cada impacto, de cada promesa rota. No se trata solo de recuerdos psicológicos. Se trata de impresiones energéticas que se graban en su campo emocional como tatuajes invisibles que guían su evolución. Esta cualidad de memorizarlo todo no es una debilidad. Es una tecnología espiritual. Cáncer puede percibir las ondas sutiles de la intención, más allá de las acciones visibles. Percibe cuando alguien habla desde la herida, cuando finge desde la culpa, cuando promete desde el miedo. Su decisión de no perdonar no siempre surge de un acto consciente, sino de una verdad vibracional que su cuerpo y su alma ya han reconocido como incompatible. Cáncer no siempre necesita pruebas lógicas para alejarse. A veces, le basta una energía turbia, un silencio cargado, una distancia fría disfrazada de cortesía. Cuando Cáncer cierra la puerta, lo hace con el peso de una decisión que no se tomó a la ligera. Sabe que su naturaleza lo impulsa a comprender, a contener, a dar segundas oportunidades. Por eso, cuando dice basta, es porque ha llegado a una comprensión espiritual inquebrantable. Es porque ha recorrido todos los pasillos de su alma buscando una luz, una señal, una posibilidad de redención.
y al no encontrarla, se convierte en su propio refugio. El hogar que antes ofrecía a otros, ahora lo edifica dentro de sí, con paredes más firmes, con ventanas abiertas solo a lo auténtico. Desde una mirada más elevada, el no perdón de Cáncer no es un castigo, es una medicina. Es un corte quirúrgico para evitar que la infección emocional se propague. Es un cierre sagrado que honra la lección, que evita la repetición. Es una decisión que lo mantiene alineado con su evolución del alma. Porque perdonar a quien no ha cambiado, a quien no ha comprendido, es permitir que la herida siga abierta en el tiempo. Y Cáncer, que entiende los ciclos lunares y las fases del alma, sabe cuando un ciclo debe cerrarse con firmeza, aunque duela. Cuando no olvida, lo hace como un acto de fidelidad a sí mismo. No guarda rencor, guarda enseñanza. No revive la herida para sufrir, sino para no dormirse en una paz ficticia. Porque Cáncer ha sido muchas veces el que esperó, el que entendió, el que se calló por amor. Y en ese silencio, ha visto cómo otros confundieron su paciencia con debilidad, su comprensión con permiso, su entrega con ingenuidad. Pero el día que despierta de ese letargo emocional, el día que decide no olvidar, se convierte en un guerrero lunar, en un protector de su linaje, en un ser que honra cada lágrima que le costó llegar a esa claridad. Cáncer tiene una conexión directa con las lunas pasadas, con los sueños, con las vidas anteriores. Su alma ha vivido muchas formas de pérdida, muchos tipos de abandono, muchas clases de traición. Y cada experiencia lo ha forjado, lo ha pulido, lo ha vuelto más sabio. Por eso, cuando elige no repetir una historia, lo hace desde una conciencia multidimensional. No está cortando solo un lazo de esta vida. Está sellando pactos energéticos que ya no le sirven en ningún plano. Está liberándose a sí mismo, y al otro, de la prisión del karma que ambos creaban al mantenerse atados desde la herida. Existe también una dimensión profundamente mística en esta transformación de Cáncer. El agua es el único elemento que puede transitar todos los estados de la materia, sólido, líquido y vapor. Y asimismo, Cáncer puede atravesar el duelo en todas sus formas, hasta que su dolor se convierte en niebla que se eleva, en comprensión que lo trasciende todo. Su recuerdo no lo encadena, lo estructura. ¿Lo orienta? Lo convierte en un ser más consciente, más selectivo, más vibrante. Ya no busca ser entendido por todos. Ahora solo se conecta con quienes vibran en su misma frecuencia emocional. Incluso en su aparente frialdad, en su distancia, en su alejamiento, Cáncer sigue cuidando. Porque no devolver el daño no es debilidad, es grandeza. Porque no exponer al otro no es complicidad, es respeto a su propio proceso de sanación. Porque no hablar mal de quien lo hirió no es miedo, es dignidad. Cáncer sabe que todo lo que se siembra desde el corazón, vuelve. Y por eso siembra silencio, siembra espacio, siembra ausencia. Porque su energía ya no está disponible para quien no supo cuidarla cuando la tenía al alcance de la mano. Cuando Cáncer no perdona ni olvida, inicia un camino solitario pero profundamente luminoso. Atraviesa su noche oscura del alma con la serenidad de quien sabe que está caminando hacia un amanecer distinto. No se desespera por explicar su decisión. No se justifica. No discute. Simplemente camina, y en cada paso, va dejando atrás las versiones de sí que ya no le sirven. Su nueva piel ya no se adapta al molde viejo. Su nueva frecuencia ya no resuena con palabras sin alma. Su nueva visión ya no se conforma con migajas emocionales. El universo conspira a favor del alma que ha decidido honrarse a sí misma. Por eso, cuando Cáncer cruza esa puerta sin retorno, el cosmos le responde. Le llegan nuevas personas, nuevas experiencias, nuevas oportunidades. Porque el amor propio crea un campo magnético poderoso. Porque la coherencia emocional es un faro que atrae verdades más profundas. Y porque nadie que se elige a sí mismo queda solo por mucho tiempo. La soledad inicial se transforma en espacio fértil. El silencio se convierte en música del alma. Y el vacío, en el lugar donde todo renace. Así, el Cáncer que no perdona ni olvida ya no está roto. Está despierto. Ya no está herido. Está en transformación. Ya no necesita ser comprendido. Se comprende a sí mismo. Y en esa comprensión profunda, se convierte en uno de los signos más poderosos del zodiaco. Porque ha hecho de su dolor un templo. Porque ha hecho de su historia un legado.
y porque ha hecho de su alma una voz que, incluso en silencio, resuena con la fuerza de todos los océanos.